El rey que murió apasionado. Buenas tardes, es un placer saludarles. Hoy estamos celebrando en esta semana la muerte, la pasión de Jesús al venir al mundo por nosotros. Y bueno, vamos a hablar un tema el día de hoy que se llama el rey que murió apasionado. Porque Jesús es el rey, un rey que bajó a la tierra para cumplir una misión muy especial. Pero quiero leerles un pasaje de la Biblia que está en Zacarías capítulo 9, versículo 9. Esta es una profecía del profeta Zacarías. Y dice así: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso, y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Esto fue lo que profetizó Zacarías acerca de Jesús. Que digan a la hija de Sión que viene un rey, pero viene un rey montado en un asno. Jesús vivió en la tierra y completó su ministerio terrenal de 3 años. Ahora, Él comienza su última etapa de misión aquí en la tierra. Y entonces Él entra a Jerusalén. Nosotros recordamos el domingo conocido como el Domingo de Ramos. Ese día Jesús entra a Jerusalén y sus discípulos llegan a la ciudad para celebrar esa entrada conocida como la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Antes de que llegara a la ciudad, antes de que Jesús arribara a Jerusalén, llega a un pueblo muy pequeño que estaba cerca de Jerusalén, que se llamaba Betfagé. Dice la Biblia que envía a sus discípulos para traer un asno, un burrito, para entrar sobre él. Dice la Biblia que Jesús monta el pollino o el burro al cual nadie antes lo había montado. Esta es una celebración o un momento muy especial de la entrada de Jesús a Jerusalén. Él lo monta y despacio entra a Jerusalén. Este fue un hecho para cumplir lo que decía Zacarías capítulo 9 versículo 9, que entraría en un asno, y Jesús está cumpliendo esa profecía que había dicho este profeta. Cuando Jesús entra a Jerusalén sobre un pollino, Él se estaba ofreciendo como rey. Él se estaba proclamando rey, pero también se estaba ofreciendo como el cordero que sería sacrificado en los próximos días. Esto me recuerda a lo que Dios había ordenado al pueblo de Israel para que escogiera, o la forma de escoger el cordero pascual. Dice Éxodo capítulo 12 versículo 3 al 6. Esta fue una orden que Dios había dado al pueblo de Israel. Y dice así: hablen, le dijo Moisés, hablen a toda la congregación de Israel diciendo: en el día 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres. Y dice el versículo 5: el animal o el corderito será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas y de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Fíjense que Dios estaba ordenando que el día 10 se escogería el cordero, y el día 14 sería sacrificado el cordero. Y entonces Jesús entra a Jerusalén diciendo: yo soy el cordero, yo soy el rey, pero también soy el cordero que morirá en sacrificio para la remisión de los pecados o para la salvación del pueblo judío. Ahora Jesús está cumpliendo esa profecía, o ahora Jesús está cumpliendo la profecía de Zacarías, pero también está haciéndose como el cordero que era sacrificado en los días de la Pascua, que el pueblo judío conocía muy bien porque era una celebración año tras año que ellos realizaban. Él le está dando a Israel la oportunidad de recibirlo o rechazarlo como su monarca o como su Mesías. En aquella época había una sensación general de que el Mesías estaba a punto de venir y liberar a Israel de la opresión romana. Israel había sido atropellada y era controlada por los soldados romanos. Había una esperanza en general de que el Mesías vendría pronto y liberaría a la nación del régimen romano. Unos cuantos días antes, Jesús había resucitado a Lázaro.
También Jesús había abierto los ojos a 2 ciegos, y eso era suficiente razón como para que los principales sacerdotes que estaban en Jerusalén tuvieran miedo de que tanta gente había visto estos milagros y estaban listos para aceptar a Jesús como su Mesías o como su rey en la entrada que él estaba haciendo. Zacarías ya había profetizado esto: decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti. En esta profecía debemos aprender algunas verdades acerca de Jesús, porque Zacarías lo dijo con mucha claridad, pero que de repente el judío lo había olvidado. Y que no solo el judío lo olvida, creo que también a veces nosotros olvidamos quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Aquel que ahora mismo, en este tiempo de Semana Santa, estamos recordando su pasión, y lo recordamos como una historia solamente, como algo que sí sucedió, pero que no tiene una repercusión a mi vida personal. Y creo que el pueblo judío en realidad sabía de la profecía, como usted y yo sabemos acerca de Jesús, pero que no nos afecta mucho. El pueblo judío también pensaba que no le debería de afectar tanto en realidad quién era Jesús. Pero Jesús hace la entrada triunfal y no entra como un cualquiera. Primero que debemos aprender aquí de lo que dice Zacarías 9:9, pero que luego también Mateo lo dice en el capítulo 21, versículo 5, reafirma la profecía de Zacarías. Primero lo que la primera enseñanza que debemos aprender aquí en Zacarías 9:9 es que Cristo es un rey. Cristo es un rey. Dice la Biblia, y Mateo 21:8, y la multitud, que era numerosa, tendían sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y los tendían en el camino. Era una multitud numerosa, eran miles tal vez. Muchos de ellos lo habían seguido desde Jericó, porque recuerden que Jesús traía mucha gente atrás de él. Y otros más ya habían llegado a Jerusalén porque era la gran fiesta de la Pascua. O sea, mucha gente llegaba a Jerusalén en esa época porque celebrarían la Pascua. Y entonces ellos estaban ahí para celebrar, y entonces la ciudad de Jerusalén estaba repleta de gente. Y dice la Biblia que ellos tendían sus mantos en el camino como decoración para cuando Jesús pasara por ahí. Dice la Biblia que cortaban ramas de olivos y de palmas y las esparcían en el camino. El apóstol Juan fue testigo de este acontecimiento, porque recordemos que era uno de los discípulos. Y Juan lo describe así, dice que tomaron ramas de palmera y salieron a recibirlo. Está en Juan 12:13. Esto fue lo que los judíos hacían para la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos realmente era eso, era una fiesta, una celebración, recordando precisamente lo que Dios había hecho en el pasado al liberarlos de Egipto. Esta no era la temporada de la fiesta de los tabernáculos. Sin embargo, sí cortaron ramas y palmeras para poner en la pasada de Jesús. Sino que esta es una fiesta pascual. O sea, iban a celebrar la Pascua. Sin embargo, era común que los judíos expresaran el gozo tomando ramas de palmas en sus manos. Y así entra Jesús a Jerusalén como rey. Jesús no es un cualquiera, Jesús es el rey. Era el rey para los judíos, nomás que los judíos no lo estaban reconociendo como tal, al menos no como lo que Jesús, o como de la forma en que Jesús quería que se le reconociera. Ellos daban la bienvenida a Cristo más bien como un rey, como el Mesías, como su libertador, pero no espiritual, sino un libertador terrenal, un libertador de la opresión de Roma. Y por eso hacían esa celebración. En el primer siglo, el emperador Calígula permitió que le llamasen Señor. Luego hubo otro emperador que se llamó Nerón, fue más comúnmente llamado Señor. Hubo otro, un emperador llamado Domitio, fue oficialmente llamado Nuestro Señor y Dios. Entonces a los monarcas de aquel tiempo eran considerados dioses, señores.
Entonces cuando este pueblo judío mira a Jesús venir y esperaban que él sería el libertador de los judíos de la opresión romana, entonces ellos alababan a Jesús y decían: Hosana, el que viene ahí. Más bien estaban reconociéndolo sí como su rey, pero no un rey espiritual, sino un rey terrenal, porque ellos pensaban que serían liberados de la esclavitud de los romanos. Y entonces es importante que nosotros entendamos estos puntos, porque Jesús, el Señor, no vino para ser el rey terrenal. Jesús es alguien que venía a hacer un gobierno, que venía a gobernar de manera espiritual. Los cristianos ahora nosotros sabemos y llamamos a Jesús nuestro Señor, nuestro Rey, y lo entendemos, pero en aquel tiempo no era dimensionada las palabras como ahora nosotros las entendemos. El Señor también se le fue aplicado a Cristo en el sentido de ser Dios. Jesús es llamado Dios 7 veces en el Nuevo Testamento. El apóstol Juan dijo estas palabras: el verbo era con Dios y aquel verbo fue hecho carne. El apóstol Pablo dijo: Dios fue manifestado en carne. 1 Timoteo 3:16. El apóstol Tomás también dijo estas palabras: Señor mío y Dios mío. Apocalipsis 19:16 dice: Rey de reyes y Señor de señores. ¿Piensas tú en realidad que la multitud que extendía los mantos en la pasada de Jesús realmente entendían que Él era el rey o qué tipo de rey quería ser Jesús? ¿Piensas tú que ellos de verdad sabían que Cristo es Rey de reyes y Señor de señores en el aspecto espiritual? No, ellos no lo entendían, no tenían muy claro esto. Pero lo que sí el profeta Zacarías estaba diciendo es que Jesús, o el Mesías que vendría, era el Rey. Pero no estaba refiriéndose a un reinado terrenal. No un reinado terrenal. Era un rey diferente. Eso es lo que quiero también recalcar en esta tarde. Dice la Biblia: decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti. Pero luego dice: manso y sentado sobre una asna. Segunda cosa que necesitamos aprender acerca de Jesús: que no solamente es un rey, también dice que es un rey diferente, de diferente clase. El texto dice que Él es manso. La palabra manso lo entendemos muy bien. Noble, con un corazón manso y humilde. Dice Mateo capítulo 11, versículo 28: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Manso y humilde, manso y afable. Ellos nunca habían visto un rey de esa naturaleza. Jesús sí es un rey, pero no es un rey igual que los demás. Este es un rey diferente, un rey con una categoría muy especial. Dice la Biblia: manso y humilde, manso y afable. La mayoría de los monarcas conocidos en la antigüedad eran hombres malos y perversos. Todos ellos eran personas que eran una carga para el pueblo. Los emperadores, ya ni se diga, los emperadores eran peores todavía. La Biblia dice, o más bien la historia dice, que los emperadores oprimían al pueblo judío y mataban a los cristianos. Hay un emperador que se llamó Calígula, fue un emperador brutal. Nerón hizo aún más, dice la Biblia que, o más bien la historia dice que masacró a los judíos y ataba a los cristianos a postes, los cubría de aceite y les prendía fuego como lámparas para darle luz o para dar luz a sus jardines. Era increíble, eran hombres muy malvados. Pero Jesús era un monarca o era un rey diferente, de diferente clase. Él es manso y humilde. Eso no quiere decir
que Jesús era débil. Mansedumbre y humildad no significa debilidad. Después de haber entrado a Jerusalén en un asno, en un burrito, dice la Biblia que Jesús llega también al templo. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. No era débil. Jesús no era débil, era manso y afable y humilde. Porque es importante que no solamente leamos Mateo 21, 13, 12 y 13. Veamos también lo que dice el versículo 14. En el 12 y 13 dice que entra al templo y con mucho coraje, enojado, tira todo. Era un hombre de carácter. Era un hombre que sí era manso, pero también era celoso del lugar santo. Pero después de haber hecho eso, dice el versículo 14, y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Es interesante. Miramos a un Jesús enojado de repente. Pocos minutos después lo miramos haciendo milagros. Lo miramos sanando a gente con mucha necesidad. Tú no debes pensar que Cristo es débil y tampoco debes pensar que Él te tratará de manera pesada. Más bien, Él es celoso de las cuestiones sagradas. Jesús mismo dijo: yo soy manso y humilde de corazón. Tú puedes venir a Jesús ahora y Él limpiará tus pecados y te dará vida eterna. Él podrá gobernar tu vida. Él no vino a gobernar una nación como tal. Él vino a gobernar. Él vino porque quería ser el rey de los corazones de la humanidad. Tú puedes venir a Jesús. Él puede limpiarte y Él puede tomar posesión de ti para gobernarte y darte esa paz que tú necesitas. Dice Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Aprendimos entonces que Jesús es un rey, pero no es un rey cualquiera. Es un rey con diferente altura. Es un rey diferente, manso y humilde de corazón. Y Él vino a establecer un reino, pero no es un reino terrenal, físico. Jesús vino a establecer un reino espiritual. Jesús dijo: el reino de los cielos se ha acercado. El reino de Dios descendió de la tierra, del cielo a la tierra. Jesús vino a establecer su reino en la tierra, pero un reino espiritual. Jesús en su oración, Él dijo: venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Esa es una de las oraciones que recordamos mucho de Jesús al enseñarnos a orar. Pedir que venga su gobierno, que venga su reino a la tierra, como en el cielo. Se hace la voluntad del Padre igual en la tierra. Así que Jesús es un rey que quiere gobernar tu corazón. Pero ¿cómo entramos? ¿Cómo entramos a este reino? El reino de Cristo, o al reino de Cristo, se entra por medio de la fe. Por medio de la fe. Dice la Biblia: y la gente que iba delante de Él y la que iba detrás de Él clamaban diciendo: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Mateo 21:9. Ellos pensaban que Él salvaría a Israel de los romanos. Ellos pensaban que les daría la salvación física, terrenal. La multitud que iba delante y detrás de Él clamaba: Hosana. La palabra Hosana significa salvación. Y es importante que ellos entendían eso. Queremos ser libres de una opresión que tenemos ahora de los romanos. Muchos hoy en día buscan a Cristo precisamente para una salvación física, que les dé bendiciones físicas, una vida mejor, economía estable. Pero esa no es la razón por la que Cristo vino hace muchos años a la tierra. Debemos recordar lo siguiente. 1 Timoteo 1:15 dice que Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Jesús no vino
a darnos un estilo de vida, humanamente hablando, mejor. Él vino más bien a darnos vida eterna. Ese es el evangelio completo. Porque primeramente, dice Pablo, os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Pablo dice que Cristo murió por nuestros pecados. Hoy recordamos precisamente el sacrificio de Jesús. Este día mucha gente lo recuerda, pero mucha gente no lo interioriza. Mucha gente no lo toma como algo serio para él. Yo espero que al estar viendo esto, tú puedas entender esta verdad. Jesús no vino a morir solo para que lo recordáramos de manera histórica. Jesús vino a morir, a dar su vida por nosotros como el Cordero para darnos salvación. No de Roma, porque ni siquiera somos romanos o judíos. Nosotros más bien somos seres humanos por quienes Cristo también murió. Porque necesitamos esa liberación, esa salvación espiritual. Eso es solo el evangelio que nosotros anunciamos. Que tenemos a un Cristo Jesús y que la salvación está en él. La multitud en aquel día clamaban diciendo: sálvanos. Pero no se daban cuenta de que él vino a salvarlos espiritualmente del pecado y de la condenación del pecado. Unos cuantos días después, Jesús le dijo a un gobernador llamado Pilato, en Juan 18:36, le dijo estas palabras: mi reino, dice Jesús, mi reino no es de este mundo. O sea, lo que Jesús le estaba diciendo a Pilato: yo no quiero ser rey, yo no quiero gobernar de manera física en el mundo. Mi reino es espiritual. Él vino a salvarnos del pecado y darnos vida eterna en su reino. Pero ese reino no es terrenal. Cuando Cristo entró a Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es el profeta de Nazaret de Galilea. Otros decían: no, este es un impostor. Algunos de la multitud no le reconocían exactamente. Otros decían: este solamente es un profeta. Y es interesante porque estaban equivocados. Ellos pensaban que Jesús era solamente un profeta. Pero saben, eso es exactamente lo que dice el Corán, que Él es un profeta. Los musulmanes están equivocados. Él no es un profeta solamente. Él es el Hijo eterno de Dios. Con razón, la mayoría de esta gente, al no entender quién era el que estaba entrando a Jerusalén, pocos días después se voltearon en contra de Jesús. Porque no entendían que el que venía era el Rey, era el Mesías enviado de Dios. Y como lo consideraban un impostor, un profeta, alguien, un cualquiera, durante la misma semana, 4 días después de su entrada, dice la Biblia que la multitud se volteó en su contra. Y entonces la multitud pedían lo siguiente: sea crucificado. Crucifíquenle, crucifíquenle. ¿Por qué pedían crucifixión? Si hacía unos días lo habían recibido como el Mesías, como el Rey. Es que en realidad no entendían qué tipo de reinado quería Jesús. En realidad Jesús no venía a gobernarlos de manera física y literal. Jesús venía a darles un gobierno espiritual en sus corazones. Asegúrate entonces de no cometer el mismo error. Ven a Jesús y sé salvo. Él murió en la cruz para pagar tus pecados. Porque tal vez por eso nosotros mismos nos desconectamos de esa realidad, porque decimos: bueno, recordamos un sacrificio de Jesús, pero eso pasó hace mucho tiempo, eso sucedió en un lugar muy lejano y que a mí no me afecta. Aprovecho este tiempo para, no sé, ir a disfrutar un tiempo con mi familia y bueno, para escuchar algo religioso durante este tiempo y nada más.
pero no estamos entendiendo que esa muerte de Jesús realmente tiene un sentido y un significado profundo para nosotros. Entonces no cometamos el mismo error, decir que conocemos a Jesús y que en realidad no le estamos obedeciendo y no estamos tomándolo como parte de mi vida. Dice la Biblia en Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No celebremos esta época o esta temporada solamente como una historia, como parte de la historia. Más bien celebremos esto porque realmente Jesús está dando nuestra vida. Dice la Biblia, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Marcos 16:16. Ven a Jesús entonces, pon tu fe y serás nacido de nuevo, y tú entrarás en el reino eterno de Dios. Zacarías y Mateo dicen esto: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Este es el momento en que la historia es partida a la mitad. Un antes de Cristo y un después de Cristo. Es que en Cristo tu vida se renueva. Si tú quieres una renovación de vida, entonces necesitas no tener al Cristo histórico solamente, sino tener al Cristo que está aquí, ahora mismo. Él está aquí. Y recordemos que Él no es un cualquiera, como para que lo recuerdes como alguien, no sé, parte de la historia, nada más. Él es el rey, Él es un rey, fue un rey y sigue siendo rey. Que no lo reconocieron como tal en la antigüedad, sí, ahora mismo mucha gente no lo está reconociendo tampoco. Pero es un rey diferente, es un rey que no lo miraremos ahora mismo en un trono físico. En el futuro lo será, pero ahora no. Es un rey que está a tu lado y está aquí a mi lado. Y Él vino para darte paz. Y a este reino se entra de manera espiritual. Este es un reino que se entra por fe. Tú tienes que ejercer fe en Jesús. Él vino a dar su vida en sacrificio por ti y por mí. No tengamos a Jesús solamente como parte de nuestra religión, como parte de lo que profesamos desde no sé cuántos años y como algo litúrgico nada más, como algo, como una celebración meramente religiosa. Porque Jesús no quiere ser recordado de manera religiosa. Jesús quiere ser recordado como el rey de tu vida. Y yo quiero preguntarte, ¿tienes a Jesús como el rey de tu vida? ¿Como el Señor? ¿Como tu Salvador? Porque si no es así, entonces toda la celebración que se hace es en vano. Entonces todo el recordatorio, todos los golpes de pecho que te puedas dar porque estás arrepentido, en realidad estás remordido por tus pecados. Porque entonces Jesús no está tomando el significado profundo que tiene su sacrificio. Él vino a morir. A Él le dolieron las manos y los pies, su costado, su cabeza, al ser sacrificado por ti y por mí. Entonces no lo recordemos solamente como un hecho histórico. Recordémoslo y traigamos al presente y decirle: Señor, gracias por venir y dar tu vida en sacrificio por mis pecados. Hoy recordamos ese sacrificio. Hoy recordamos que Jesús murió por nosotros. Pero no lo recuerdes de manera religiosa. Recuérdalo y hazte un autoanálisis y decir: ¿Jesús realmente es mi Señor? ¿Es mi Rey? ¿O solamente lo tengo como un objeto religioso, litúrgico? Creo que no debiera ser así. En esta hora yo quiero invitarte a que cierres tus ojos y vamos a hacer una oración. ¿Por qué no le dices: gracias, Dios? Gracias por venir y dar tu vida por mis pecados. Gracias porque eres aquel que murió sin yo pedirlo, pero tuviste mi necesidad. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias, Señor, porque hace muchos años atrás viniste a morir por mis pecados. Y Padre, tú querías una mejor vida para mí y me sigues ofreciendo esa mejor vida. Gracias, Señor, por tu sacrificio en favor de mí. Yo te recibo en mi corazón. Yo quiero creer
que esa salvación aún la puedo alcanzar. Pero no es una salvación barata, es una salvación que a ti te costó tu sangre, tu propia vida. Y gracias Dios, gracias por amarme como lo has hecho, por demostrarme tu amor de esta manera, por morir apasionado por mí. Te alabo, Señor, y te recibo en mi vida, y quiero que seas el Rey, el Señor y mi Salvador. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, que Dios les bendiga y que Dios les guarde, y no olviden la razón del por qué Jesús murió apasionado por ti. Dios te bendiga.